Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la presentación de 5 años para despertar, 2010-2015, el lustro que cambió la política española, de Guillermo Díaz. Antes de empezar, quería dar un agradecimiento especial a Vicente Gómez por poner que no te veo, Vicente, por poner en contacto a Radio Paralela con Picnic y, por supuesto, a Adrián y a Eva, dueños de Picnic, por facilitarnos toda la logística del acto. En primer lugar va a intervenir Tuca Muriel, que es cofundadora de Radio Paralela, para explicarnos un poco de dónde viene, a dónde vamos en Radio Paralela y un poco en qué consiste el proyecto. Después hablaré yo, Jorge Osma, que soy también cofundador de Radio Paralela, y haré una pequeña introducción al libro de Guille. Y por último intervendrá Guille, que es el protagonista hoy, para desarrollar su libro. Y luego estaremos abiertos a preguntas, comentarios, que yo creo que es lo más importante y que entre todos podamos tener un debate que sea fructífero. Así que nada, Tuca, si quieres empezar. Pues buenas tardes a todos, agradeceros también que hayáis venido y lo primero darle las gracias a Guille por confiar en Radio Paralela para organizar la presentación de su libro. Os voy a contar un poquito en qué consiste este proyecto y muy brevemente y luego ya, pues ya el protagonismo para Guille. Pues Radio Paralela es un proyecto que surge el 1 de julio del año pasado y la verdad es que lleva en la cabeza de Jorge ya algunos años y al final nos animamos a... Bueno, al final nos animamos a lanzarlo y es un espacio informativo con una página web que también tiene un programa de radio y hay otros en camino y entrevistas a pie de calle. El consejo directivo, el equipo así de Radio Paralela está formado por nuestra compañera Ana Romo, que es nuestra diseñadora gráfica, que está al fondo, nuestra compañera Isabel de Miguel, que se ha ido a vivir a Alemania, pero nos sigue ayudando desde la distancia, María López, Guille, Jorge y yo. Pero además tenemos más de 25 colaboradores, todos ellos en un rango de edad de 18, 30, 35 años como mucho, de diferentes carreras y de diferentes facciones políticas. Y la verdad es que empezamos un poquito buscando así entre nuestros amigos y tal, pero al final sí que nos estamos abriendo camino. Y bueno, brevemente contaros qué hacemos. Tenemos un programa de radio que se llama El Taquígrafo, que lo llevan Guille y Jorge, que se emite los martes cada 2 semanas. Hasta ahora se hacía en una biblioteca pública del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora se va a hacer aquí en Picnic los martes, así que ya sabéis, a las 7 de la tarde. A las 8, perdón. Y bueno, y vienen jóvenes de los principales partidos políticos. Además, tenemos contenido nuevo todos los días de artículos con secciones, bueno, la más importante es Opinión, que es como nuestra niña mimada, que es de la que más tenemos, y luego tenemos Descubre, que es un poco nuestro cajón desastre, donde entra, bueno, pues aquello que los jóvenes quieren expresar, pero que no tenemos ninguna sección así para colocarla. Tenemos Cultura, fotografía, que tenemos 2 fotógrafas, y ahora hemos metido también moda y deportes. Y moda, la verdad es que está teniendo mucho éxito. Y salimos también a la calle a hacer entrevistas, que se llama con micros y en la calle, y son, bueno, entrevistas a la gente a pie de calle sobre temas de actualidad con un poquito de humor. Y nada, nuestros objetivos a corto y medio plazo son un taller radiofónico gratuito que vamos a organizar en las fiestas de la Calle del Pez, que son unas fiestas municipales autogestionadas para jóvenes. Luego también vamos a organizar un taller gratuito para niños, pero ya no solo para las fiestas de la Calle del Pez, sino abrirlo a más barrios y distritos de Madrid y de la Comunidad de Madrid también. Y nos estamos ya organizando para recoger material escolar de cara a septiembre, a la vuelta del colegio, y donarlo a alguna organización. Y empezamos a tener algunos patrocinadores de pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Pequeñas, muy pequeñas. Y eso es básicamente Radio Paralela, pues la ilusión de un grupo de jóvenes que hemos decidido crear un espacio de información y darle voz a, bueno, pues a la gente joven, que también tenemos cosas que contar, y ya está.
Bueno, gracias, Tuca. Se nos olvida decir que si lo estáis comentando en redes sociales, el hashtag es 5 años para despertar, no tiene mucha pérdida, y nuestro Twitter es @radioparalela. Bueno, pues en agosto, que estaba yo en Alicante, en la playa, me envió Guille un correo con un documento de Word adjunto y me dijo, échale un ojo, a ver qué te parece, y me vas comentando y dice, y si algún día a algún loco se le ocurre publicarlo, pues serás de los primeros que tendrá una copia firmada. Cumplió su promesa, todo hay que decirlo. Y he estado revisando ese mismo correo hoy y comparándolo con cómo había sido el resultado final, y yo creo que ha sido bastante satisfactorio. Lo hablé con Guille en su momento y lo hemos ido hablando desde ese momento, desde agosto, que es verdad que ahora hay una concepción de que hace ciertos años, hace 2-3 años, no existía política, no existía dinámica política, y que solo ha sido desde 2 años para acá. Pero yo creo que es especialmente importante el argumento de 5 años para despertar, porque nos habla precisamente de eso, de esos 5 años, del 2010, del 12 de mayo como hoy, de 2010 hasta 2015, como esos 5 años que son clave para entender la situación política actual. Una situación que ha generado que muchísima gente se interese por la política, que efectivamente antes existía, pero no generaba ni tanto interés ni tanto debate como genera ahora. Además, ahora hay nuevas herramientas como son las redes sociales, que sirven para que la gente opine, para que la gente discuta, también para que no haya cierto filtro y se den paulo a ciertas cosas que muchas veces no son verdad. Guille y yo, que hemos estudiado ciencias políticas, lo hemos comentado alguna vez, como a lo mejor un tópico sobre política que se dice, por ejemplo, que los diputados tienen un sueldo vitalicio durante toda su vida, pues si consigue muchos retweets como que se convierte en verdad, cuando no es así. Pero bueno, para eso muchas veces ahora ya se está llamando las tertulias, lo cual lo agradecemos bastante a los politólogos. Muchos conoceréis ya a Pablo Simón, a Ayuso Riols, a diferentes profesores de ciencia política que se les llama para explicar todos estos términos que generan tanto interés. Y cuando Guille y yo empezamos la carrera, Guille en 2009 y yo en 2008, sí que es verdad que si estudiabas ciencia política era de las cosas más frikis que podías estudiar, porque en ese momento la política no le interesaba a nadie y estudiar ciencia política era como poco menos que tirar 5 años de tu vida por la borda. Ahora leí un artículo hace un mes que las matriculaciones en ciencia política se han multiplicado un 40%, han aumentado un 40%, lo cual pues dice mucho de ese interés que se ha despertado por la política en todos los ámbitos sociales, en casi todos los tramos de edad. Por tanto, yo creo que precisamente ese interés por la política puede encontrar en 5 años para despertar esa base para entender cómo hemos llegado hasta este momento. Además, de una forma que me dijo Guille, que me resultó muy interesante, que decía que para que la gente no se tuviera que leer esos tochos que nos leíamos nosotros de 100 y pico de páginas de ciencia política para entender ciertos conceptos, sino que en unas pocas páginas menos, pues pudiera entenderlo de una forma asequible todos estos términos, todos estos cambios políticos que ha habido en los últimos años. Y bueno, pues ya sin más paso a que Guille nos comente un poco sobre su libro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que habéis decidido dejar vuestros quehaceres cotidianos y venir a pasar aquí un rato, tanto con los compis de Radio Paralela como conmigo, ¿no? En este día de la presentación del libro. La verdad es que quiero empezar, ya os he dado las gracias a vosotros y también se la tengo que dar, como no, al equipo de Radio Paralela, que desde el verano llevamos con este proyecto en marcha, que es evidente que cada día va mejor y que estamos, la verdad es que encantados de la marcha que va cogiendo, ¿no? También gracias al Bar Picnic, que no solo va a coger hoy esta presentación, sino que esto es solo el principio de los, esperemos, muchas actividades, programas y desarrollo de esta radio que acogeréis. Bueno, pues para empezar un poco con la presentación, voy a responder a 4 preguntas que me ha hecho la gente continuamente desde que se publicó el libro, ¿no? En primer lugar, ¿cómo surge la idea de hacer el libro? En segundo lugar,
para qué público va destinado sobre todo el libro. En tercer lugar, qué es lo que más me ha gustado, me ha sido fácil escribir y qué es lo que aquellos hechos sobre los cuales me ha costado más, me ha sido más complicado escribir. Y por último, porque el libro empieza donde empieza y acaba donde acaba, porque lógicamente esto es una elección premeditada y seguramente discutible, ¿no? En primer lugar, ¿cómo surge la idea de hacer el libro? El otro día, en una presentación que tuve ocasión de hacer, previa a la de hoy, me decía la persona que presentaba que a ella le había servido mucho leer el libro para recordar cómo habían sido los hechos tal cual, porque en su memoria tenía una construcción que era distinta a cómo habían ocurrido los hechos, que es lo que se cuenta en el libro, ¿no? A menudo deformamos la realidad, a menudo la adaptamos a nuestra forma de pensar, de sentir, y eso hace que tengamos ciertos prejuicios, digamos, sobre los hechos que han ocurrido, que nos llevan a tomar decisiones que no están todo lo bien fundamentadas políticamente que deberían estar. Por lo tanto, ¿qué es lo que he pretendido yo con este libro y cómo surge la idea? Que en estos 5 años que la política ha aumentado muchísimo de grado, que ha aumentado muchísimo de cantidad en nuestras vidas, que ha pasado a un nivel tremendamente importante. Al principio del libro lo cuento, o sea, hasta el año 2010 aproximadamente, si bien es cierto que desde finales de la primera década parece que el interés sobre la política empieza a repuntar en todos los índices públicos, lo cuentan creo que en el prólogo de La urna rota de los compañeros de Politicón, pues es lo que he querido contar. Parece que va empezando, pero hay una serie de hechos que desembocan, hacen que explote todo el proceso, y esas discusiones que había hace 5 o 6 años en los bares, que se limitaban a PP bueno, PSOE malo o viceversa, ahora son mucho más profundas. Primero, porque la gente está mucho más interesada. Segundo, porque fruto de ese interés la gente se informa mucho más y es capaz de mantener conversaciones muy importantes. Ahora mismo hablamos tranquilamente de cómo tienen que ser las reformas constitucionales, nos metemos a discutir sobre instituciones sobre las que había discutido tan solo una mínima parte de la población, y hemos normalizado en muchos casos el debate político, y además yo creo que con un cierto nivel, ¿no? Siempre se había dicho esto de que de política y de fútbol todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo es entrenador del Real Madrid o del Atleti y seleccionador nacional de fútbol y presidente del gobierno. Pero creo que eso ha cambiado en los últimos años, y por eso este libro pretende ser una herramienta útil y ágil para todas aquellas personas que quieran conocer con certeza cuáles son los hechos que han contribuido a modelar ese despertar político de los españoles. De ahí el título del libro, que era otra de las cosas que me preguntaban, ¿no? En segundo lugar, ¿para quién es este libro? Los que sois politólogos, los que somos politólogos, seguramente hayan encontrado a lo mejor el libro corto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a estudiar tochos de 200 y 300 páginas sobre cada uno de los capítulos que hay en el libro. Y yo precisamente lo que he pretendido, harto de hacer estas cosas, era lo contrario, que cualquier persona que no hubiera estudiado ciencias políticas, que no estuviera metido en política, fuera capaz de entender con facilidad y sin ningún tipo de cortapisa, digamos, cuáles han sido esos hechos de los que venimos hablando. Es evidente, muchas personas, si no tienen demasiado interés por la política, si no tienen demasiado interés por todos estos procesos, a lo que les lleva en el fondo, en cuanto que llevan 10 páginas de un complicado manual de ciencia política, es a dejarlo y a no leer y a no seguir con el tema, porque evidentemente los tecnicismos, los análisis sesudos para gente que no son un público especializado no llevan a nada. Por lo tanto, esto es lo que he pretendido con el libro, que en poquitas páginas, que de una forma muy ágil tuviéramos las pinceladas al menos mínimas para comprender qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 5 años. En tercer lugar, os decía que os comentaría
qué ha sido aquello sobre lo que más me ha gustado escribir, sobre lo que más ganas he puesto escribiendo, las cosas como son. No se escriben todos los capítulos del libro con las mismas ganas, esto es evidente, y qué ha sido aquello que me ha sido más complicado, me ha sido más difícil, me ha sido más tedioso escribir. La verdad es que si me tengo que quedar con algunos capítulos del libro, me quedo con los 3 capítulos que hablan del proceso soberanista catalán, ¿no? Primero porque es un tema que a mí me encanta, que a mí me apasiona, ha sido mi trabajo final de grado, y porque creo que es un proceso tremendamente con muchísimos matices, que viene de lejos. Los antecedentes no se remontan a 2010 como cuento en el libro, sino mucho antes, y la verdad es que me ha sido tremendamente no fácil, pero sí gustoso escribir sobre la cuestión. De hecho, ha habido gente que me ha dicho que si se han tenido que quedar con algún capítulo, que se hubieran quedado con ese, ¿no? Supongo que se nota las ganas que uno le pone al tema. Y seguramente el capítulo que más costoso me haya sido escribir, que más me haya dificultado el tema, ha sido el capítulo que habla sobre la corrupción. En primer lugar, porque no sabía muy bien en qué parte del libro ubicarlo. La corrupción sabemos que ha sido algo generalizado y que ha ocurrido durante los 5 años. Si os dais cuenta, el libro sigue una línea cronológica, los hechos van pasando aproximadamente uno detrás de otro, aunque hay unos que se solapan con los otros, pero la corrupción no sabía dónde meterla. Evidentemente tenía que estar, porque la corrupción ha sido fundamental en el despertar político de los españoles. Creo, como digo en el libro, que ha sido la gasolina que ha contribuido a que explote el proceso. Y claro, ¿qué me pasaba? Como sabéis todos y todas, ha habido innumerables casos de corrupción. Por lo tanto, no sabía muy bien con qué quedarme. Son casos que además arrojan un montón de datos. Son casos que se hace difícil, la verdad, ofrecer un relato hilado, ofrecer un relato continuado sobre el tema. Entonces, seguramente tenga que ser ese el capítulo que más he odiado escribir, sin ninguna duda. Y por último, ¿por qué empieza donde empieza el libro y acaba donde acaba? Empieza ese 12 de mayo de 2010, hace justo hoy, casualidad de la vida, 6 años, de ese discurso de un José Luis Rodríguez Zapatero claramente que no estaba a gusto con las medidas que estaba tomando, demacrado, con una mala cara impresionante. En sus memorias el dilema cuenta que no había podido dormir en toda la noche como consecuencia de esas medidas que había tenido que tomar, o que tomó, en el fondo, cada uno que interprete como quiera, a causa de esas cartas de Trichet, de Merkel, esas llamadas de Obama incluso. Ese día es, como digo en el resumen del libro, no en el abstracto, el día en que todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ese día explota todo. Es evidente que ya había un cierto malestar en la sociedad española. Se había visto con la huelga con la reforma laboral, todo este tipo de medidas o cariz socioliberal que iba cogiendo el gobierno socialista de Zapatero, pero ese día todo explota. ¿Por qué? Porque Zapatero pierde a la gente ese día. El Partido Socialista había defendido desde 2004 una línea socialdemócrata muy clara, sobre todo en la ampliación de derechos civiles y sociales, y ese día pierde a su electorado. Empieza a soltar por la boca Zapatero una serie de medidas que son de derechas, porque ideológicamente son medidas de derechas, neoliberales, que hacen que se rompa esa luna de miel que tenía gran parte del electorado no solo socialista, sino progresista de este país con el gobierno del PSOE, ¿no? Ese proceso es el que desemboca absolutamente todo, unido a dos variables que son fundamentales. La crisis económica. Si no hubiera habido la crisis económica de la magnitud a la que nos hemos enfrentado, seguramente los hechos y la reacción, por tanto, de la ciudadanía española hubiera sido distinta. Y en segundo lugar, la corrupción.
La corrupción es fundamental y es consustancial a todo ello. Y por último, el último capítulo del libro, sin contar el que hago referencia a los medios de comunicación, es el capítulo referido a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, que tendremos que repetir en unos días, porque no ha sido capaz ninguno de los partidos políticos de formar un gobierno que contase con la confianza del Congreso de los Diputados. Ese día se confirma todo el proceso que empieza en 2010. Los ciudadanos españoles y la ciudadanía de este país confirman con el voto lo que ya nos veníamos oliendo, que el cambio en la sociedad había sido tal que, generado por una serie de sucesos que son los que se cuentan a lo largo del libro, el sistema político cambia. Pasamos de un sistema político, no me gusta la palabra bipartidista, aunque sé que se usa muchísimo, donde dos partidos tienen la capacidad de formar y de condicionar gobiernos, además de un cierto papel de los partidos nacionalistas, a un sistema que podríamos llamar multipartidista, pluripartidista, donde ya no solo dos, sino 4 partidos políticos tienen capacidad, si no de formar gobierno, por lo menos de condicionar los gobiernos. La gente pierde el miedo, digamos, pierde esa afición, conducta, como lo queramos llamar, a que o se vota a un partido o se vota al otro, al de izquierdas o al principal de derechas, o se está tirando el voto y de repente sale una opción a la izquierda del PSOE, aunque ellos han dicho que no son ni de izquierdas ni de derechas. Ahora parece que con el Pacto de Izquierda Unida sí que se está definiendo eso claramente, y salió una opción a la derecha junto al Partido Popular, en la que son opciones las dos, ambas, que dejan al ciudadano con el gusto de que el voto que ha hecho es un voto útil, porque esos partidos a los que está votando tienen la capacidad, como os digo, para, si no gobernar, por lo menos de momento, para condicionar gobiernos, y así se ha visto. Evidentemente, si no hubiera sido por es evidentemente el sistema de partidos que sale de las elecciones del 20 de diciembre, bajo mi punto de vista, unido a la política de múltiples vetos que han hecho entre ellos, la que ha llevado a que por primera vez también en la historia de la democracia española tengamos que repetir unas elecciones, ¿no? Esto evidentemente es consecuencia, si no quizás única, sí en gran parte, del nuevo sistema de partidos que se origina. Y bueno, con esto prácticamente respondo a las 4 preguntas que os quería comentar para establecer un poquito el proceso de creación, ¿no? Y que, sin querer destriparos ni mucho menos el contenido del libro, entendáis un poco qué es lo que ha estado dentro de mi cabeza y por qué el libro es el que es y no tiene un contenido que lo haría sustancialmente distinto. Espero no haberos dado mucho la chapa y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Guille. Y ahora, si queréis hacer preguntas sobre todo a Guille, obviamente, o preguntas o comentarios para que establezcamos un debate, pues es el momento. Se supone que ha cambiado la política española y que nos interesa la política, o sea que... No seáis tímidos. ¿Verdad? Pues empiezo yo. Sí. Bueno. Vale. Sí, yo tengo una pregunta y quiero saber... Al principio has dicho que una persona te decía que él había visto muy diferente su percepción de lo que cuentas en el libro, y tú reflejas los hechos tal cual fueron. ¿No hay ninguna deformación de la realidad también por tu parte a la hora de seleccionar lo que quieres poner en el libro, cómo lo cuentas? ¿Crees que eres objetivo o también hay parte de tu interpretación de los hechos en el libro? Voy respondiendo a una, ¿no? Sí.
una cosa es que yo haya querido ser objetivo y otra cosa es que lo haya conseguido, ¿no? Evidentemente. Cuando uno escribe, cuando uno piensa, cuando uno habla, lógicamente tiene sesgos y son su clase social, su ideología, su edad, incluso su sexo. Seguramente esto haya influido en parte. Sin embargo, yo creo, y según por lo que me cuentan, que el libro es bastante objetivo, ¿no? O sea, no he querido meterme para nada en cuestiones de opinión porque considero que eso es una cosa que tiene que hacer el lector, ¿no? O sea, yo solo te ofrezco las herramientas, tú eres el que con esas herramientas defines cuál es la realidad y cuál es tu comportamiento político a partir de ellas. Evidentemente no pretendo opinar, estoy seguro de que alguna cosa se me habrá escapado en algún momento, pero los que lo habéis leído me lo podéis confirmar esto, pero bueno, yo te digo que tiene una pretensión de objetividad y sobre todo también de exhaustividad, ¿no? O sea, pretende combinar, ya digo, tanto la ligereza en la lectura y la agilidad con que esté bien documentado, bien fundamentado y no dé demasiado lugar a la opinión. La verdad es que si hubiera sido un libro opinado o hubiera tenido mucha más parte de opinión, quizás hubiera salido un libro mucho mejor, no lo sabemos, pero desde luego no era la finalidad. Y ya te digo, espero que me puedas decir si cumple o no cumple. Gracias. Hola, yo más que una pregunta lo que quería hacer era una observación, bueno, una opinión personal. Yo no he leído el libro entero, he leído prácticamente la mitad, precisamente, lo voy a terminar de leer, evidentemente, pero de mi punto de vista yo tengo una formación de historiador y me parece muy interesante lo que has hecho, Guillermo, porque es cierto que la ciencia política en otras disciplinas de las letras, por ejemplo la historia, no es que sea tabú, pero sí que es muy dura, ¿no? Para los historiadores, por ejemplo, formarnos políticamente. Entonces, este tipo de manuales, porque al final es un manual realmente, son muy útiles porque, por ejemplo, para los historiadores es una herramienta muy eficaz para entender ciertos aspectos de la sociedad. No solo ya de la española, ¿no? Cuando hablabas del capítulo del proceso soberanista catalán, es útil prácticamente para entender todos los movimientos independentistas desde el punto de vista político. Yo, por ejemplo, que estoy especializado en historia contemporánea, he estudiado mucho el proceso de desintegración de Yugoslavia, que evidentemente no es comparable por las circunstancias culturales y sociales, pero sí que es muy útil para entenderlo desde el punto de vista político, cómo se puede llegar a ciertos puntos de ruptura, ¿no? entre una comunidad concreta y su perdón, y su totalidad dentro de un espacio político o de una nación, ¿no? Entonces yo lo que quería es agradecerte que hayas escrito el libro, porque a mí me está resultando muy útil, ciertamente, y espero que hasta de momento me está encantando y espero que cuando acabe pues podamos debatir un día tú y yo el contenido del libro y nada más que quería hacer esa observación, que me parece una herramienta muy útil para otras disciplinas de las letras y de las ciencias y de las humanidades, en este caso de la historia, y nada más. Que enhorabuena, Guillermo, y me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que vamos a debatir sobre el tema cuando te lo termines, faltaría más. La verdad es que sí, o sea, me gusta que me digas esto tú, que eres estudiante de historia, pero me gustaría... Estudiante no, perdón, licenciado. Pero me gustaría también que me lo dijera un ingeniero esto, por ejemplo, ¿sabes? O sea, siempre parece que estas cuestiones solo nos interesan a esos locos y esas locas que hemos optado por las humanidades o por las ciencias sociales, ¿no? Y para esas personas va precisamente el libro, como decía, ¿no? Para que puedan entender ya los digo, con toda la agilidad y sin entrar en demasiadas cuestiones complejas, complicadas, tecnicismos, el tema. Con el tema del proceso soberanista catalán te lo cojo
contar un poquito la reflexión que yo acabo sacando del proceso soberanista catalán, ¿no? O sea, a principios del siglo XXI, sí, los años 2000 sobre todo, y anteriormente, del proceso soberanista de Cataluña nadie hablaba. Hablaban de Euskadi, porque había una cosa llamada Plan Ibarretxe, porque había otra cosa llamada ETA, que afortunadamente hoy ya no tenemos en nuestras calles, porque había una radicalización del partido nacionalista vasco, que firmó el Pacto de Estella, si no me equivoco, con Batasuna y otras fuerzas soberanistas vascas, y del tema de Cataluña nadie hablaba. Y ahora, sin embargo, parece que no hay otro tema que es el de Cataluña, y el PNV es un partido magnífico que jamás ha promovido la independencia del País Vasco, y que será un socio estupendo, no me cabe la menor duda, para el gobierno que salga, o para el candidato que tenga la confianza o que tenga la iniciativa el 26 de junio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues yo creo que ahora mismo, como os cuento, a CiU, a MAS, a toda esta gente que ha tenido prácticamente el monopolio, si quitamos los años del tripartito, sobre el poder político en Cataluña, y no solo el poder político, como hemos visto con la trama del famoso 3%, del 3%, también ha tenido el monopolio, a partir de ese poder político, del poder económico, o por lo menos una connivencia con esos poderes económicos del país. Decide que, ante el contexto de crisis económica y ante los grandísimos recortes que estaban haciendo en sanidad, en educación, en servicios esenciales de Cataluña, hay que volver a recurrir al viejo demonio de España. Y sale otra vez la frase famosa de España ens roba. Es decir, queridos catalanes, queridas catalanes, no estáis disfrutando de los servicios públicos porque están disfrutándolos en Extremadura y en Andalucía por vosotros y por vosotras, ¿no? Y por lo tanto hay que sacar otra vez el tema. A Mas le sale bien la jugada, luego no le ha salido tan bien, porque al fin y al cabo él no es el presidente de la Generalitat a día de hoy, pero a Mas le sale bien la jugada porque una mayoría social, o una gran parte de la sociedad catalana, que estaba empezando a contestar de nuevo el gobierno de CiU, se cree el argumento, entra por el aro y decide apuntalar esa mayoría independentista, que era una gran mayoría, junto a Esquerra Republicana cuando se presentaron por separados, lo que, unido, y ahí esto hay que decirlo, a una mala política de comunicación y definición del PSC en Cataluña, lleva a que Esquerra sea primera fuerza de la oposición catalana, que luego se ponen de acuerdo, que luego van a Junts pel Sí, y que gracias a la CUP y todo este bizarro proceso que